Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperemos que te la estés pasando muy bien ahí en tu casita. Queremos saludarte. Gracias por ver esta transmisión. Bienvenida a Única, un episodio en donde juntas podemos ser edificadas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la identidad, así que te invito para que te quedes con nosotras y juntas descubramos quiénes somos en la palabra de Dios. Y bueno, pues una vez más, gracias chicas por estar aquí. Tenemos hoy aquí a Karime, tenemos a Arlet y tenemos a Miriam. Bienvenidas. Y bueno, la identidad se basa en todo aquello que define quiénes somos, nuestros comportamientos, lo que hacemos, es una parte de lo que somos, pero la identidad en Dios siempre se va a basar en su palabra, así que yo te invito para que tú ahí en casa puedas descubrir lo que Dios dice de ti en su palabra. Así que quiero comenzar con una cita que es Juan 1:12 y esta cita dice: mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de verdad que cuando tú y yo como mujeres leemos esta parte de la escritura nos damos cuenta que no hay mayor privilegio que ser hijas de Dios. Y bueno, me gustaría preguntarles a todas ustedes, para ustedes, ¿qué es la identidad? Nos peleamos por participar. Bueno, pues igual justamente ayer estaba platicando con Cari de este tema, porque ves que fue el evento donde sí, igual se abordó el tema de identidad. Entonces, les decía, bueno, estábamos platicando que en realidad dentro de nuestra sociedad, o sea, hablando que sería en un sentido terrenal, la identidad es lo que te permite identificarte como persona. Por ejemplo, tu credencial para votar es una identificación oficial. Es algo que permite a las demás personas identificarte, y le ponía el ejemplo. Por ejemplo, cuando te llegas a accidentar en la calle y llega la ambulancia, para reconocerte, lo primero que hacen es buscar una identificación que te permita, que sí, con el que puedas identificarte. Ajá, exactamente. Entonces, este tema también yo lo vi en la carrera, porque necesitábamos ver lo de un atributo de la personalidad, que también es la identificar, y bueno, sí, la identificación de las personas. Y ahí nos explicaban que la identidad es todo lo que te permite identificarte en la sociedad, como puede ser, por ejemplo, tu número de seguridad social, tus tarjetas, tus identificaciones, tu acta de nacimiento también, o sea, todo documento que permita que te identifiques, o sea, que, perdón, que es Megan, ¿no? Porque hay muchas Megan, pero solamente hay una Megan. Única y especial. Hay una Megan única, sí, exactamente. Entonces, dentro de lo social, creo que, o sea, para mí eso es identidad. Todos los requisitos, los documentos, o sea, absolutamente todo que te permiten identificarte dentro de la sociedad. Sí, yo creo que ahí Arlet nos está hablando del punto de vista social y sobre todo aquellos documentos que nos identifican como persona, ¿no? Y justo nos daba unos tips en Incontenible. También vean la transmisión si no la han visto. Y de verdad que están muy buenos los tips, porque a veces nos confiamos en nuestra información o la compartimos sin medir el peligro de lo que es. Así que tengamos cuidado con eso. Y justamente ayer que platicábamos, Arlet y yo, hablamos como de la identidad dentro de la sociedad, ¿no? Pero también nosotros como personas que creemos en Dios, dentro de nuestra fe, pues está también nuestra identidad, cómo Dios nos ve a nosotros. Y creo que ese tema es o sea, no hay mayor tema que me haya marcado más en mi vida que porque me acuerdo demasiado, sí, me acuerdo demasiado de cómo antes, cuando estaba pequeña, Miriam Cruz, saluda a Miriam Cruz, nos daba este tema, sí, y muchísimo, y nos los marcaba muchísimo. Y a veces era como, ¿por qué? ¿Por qué tan repetitivo? ¿Por qué lo estamos viendo tan seguido, no? Y hoy entiendo la razón. Hoy entiendo la importancia de por qué tú siendo un adolescente, tú siendo un niño, es tan importante que tengas tu identidad clara en Dios, ¿no? Que en este caso pues es ser hijos de Dios, ¿no? Y ese tema me gusta muchísimo
porque lo ves en todos lados, ¿no? Y te identifica en muchos lados. Y últimamente, les voy a contar mi experiencia, me ha pasado, y de hecho está de moda, que te preguntan como en quién eres a base de tu signo zodiacal, ¿no? No sé si les ha pasado que, es que eres Virgo, eres así, 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 y ya te clasifican catalogan como un tipo de persona. Ajá, sí. Los Virgo no. Mis hijos no se llevan bien con los Virgo. Pues yo no soy compatible. Problemas. Sí, aunque empiezan a decir, yo no soy compatible con tal. Y yo creo que con eso he chocado mucho con una de mis amigas, que bueno, de hecho yo cuando conocí a mi amiga de la universidad, lo primero que hizo fue preguntarme pues mi fecha de nacimiento para saber qué signo era. Y a partir de ahí empezó como a clasificarme por un grupo, ¿no? De decir, pues yo sí soy compatible con este signo, o yo sí tienes estas características y así, ¿no? Y luego te comienzan a clasificar como, tú eres tal signo, sí o sí eres así, eres enojona, eres simpática, eres muy celosa. Y realmente pues ahí yo creo que quitas tu... Sí soy, pero no. No es cierto. Sí soy. No, y luego también en los memes, ¿no? Nos identificamos y ponemos sí soy. Pero verdaderamente, pues es algo que tú tienes que estar presente de que no te identifica un signo, que no porque naciste en tal fecha ya, inmediatamente tienes que adaptar esas características en ti. Sí, de hecho, por ejemplo, algo que me gustó de lo que mencionabas es que precisamente hay muchas cosas que nos quieren como definir, ¿no? Y a veces no es de que nosotras mismas elijamos, sino que en automático nos quieren dar a entender quiénes somos y a veces lo asumimos. ¿A qué me refiero? A veces las personas pueden opinar algo, un juicio de nosotras, por ejemplo, decir, es que Miriam es muy enojona, entonces si tú crees eso y lo asumes, empiezas a decir, es que soy muy enojona, es que todas las personas me dicen que soy muy enojona. Yo aquí pienso lo siguiente, o sea, es cuestionarse a una misma y ¿realmente estoy siendo enojona o solo es la imagen que las personas ven de mí? Y bueno, tampoco, porque a veces decimos, no te debe importar lo que la gente dice, pero yo creo que sí es importante la opinión de la persona, siempre y cuando nosotras sí identifiquemos que realmente están en lo correcto, porque a veces hacen un juicio a través de lo que pues para ellas o para ellos está bien y nosotras como que nos asumimos cosas. Entonces sería como eliminar esa parte de decir, no, es que yo no soy así, o sea, yo tengo este carácter, tengo este temperamento, pero a lo mejor conoció esta versión de mí porque me agarró en curva, ¿no? Algo así. Dicen por ahí, te van programando poco a poco para que empieces a tener esa actitud. Sí. Y bueno, yo la verdad, ahorita que estaban comentando todo esto, me llama mucho la atención porque cada persona tiene su manera de ver las cosas y como ustedes comentaban acerca de esto, ¿no? De los signos que dicen, es que eres así o no eres así. Y me acordé mucho de una clase que tuvimos, de un discipulado que tuvimos, en donde nos decían que el diablo que es imitador y que a veces que Dios tiene para nosotros un plan perfecto y nos da a nosotros nuestra identidad. Entonces, cuando el diablo quiere destruirnos, busca la manera de engañarnos, de decir, claro, es que pues puede que no seas así, ¿no? Puede que a lo mejor seas así, buscando una duda para entrar en nosotros y decir, bueno, quizás esta manera de ser, quizás sí es así. Y es cuando a lo mejor empiezas a dudar de ti misma y decir, bueno, a lo mejor mi carácter no es tan así, a lo mejor sí tengo este defecto. Y empiezas a entrar en la parte de la duda, de decir, de tambalear más que de otra cosa, de tambalear y empezar a buscar otras cuestiones, ¿no? A lo mejor buscando justificar esa parte y buscando pegar cosas para que no vean ese defecto en ti. Algo que a mí me llama mucho la atención acerca de la identidad, acerca de la filosofía, es que muchas veces nosotros creamos nuestras ideas en base de lo que nos gusta, de lo que nos atrae, y a veces no tenemos el tiempo de decidir qué es bueno y qué es malo en cuestión de atraernos. Porque a veces decimos, esto me llama la atención, pero no estamos analizando un contexto, sino que a veces tomamos esa parte y decimos, esto me conviene a mi idea, a mi manera de percibir las cosas.
conociendo que a veces somos imperfectos y que nos equivocamos, y a veces no llegamos a tomar esa parte de tiempo de decir, Dios, ¿esto sí es bueno o lo estoy tomando muy apresuradamente? ¿O debería tener un tiempo más para desecharlo o para adquirirlo? Así es. Bueno, aparte, ahorita que comentaba Miriam, lo de que nos llegamos a confundir, yo creo que es muy fácil que caigamos en ese tipo de confusiones, pero también, pues, para eso está la palabra, ¿no? Para eso está la Biblia, porque, como decía May, pues, nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Y eso en dónde lo encontramos? Pues en la palabra. Yo creo que ahí es donde podemos encontrar una identidad que no sea confusa, que para nada nos va a hacer un daño, sino más bien nos va a ir fortaleciendo y nos va a ir edificando como personas y nos va a, yo creo que al grado de que vamos a tener una identidad cimentada, exactamente, cimentada, fortalecida, o sea, vamos a ser personas fortalecidas y no cualquier cosa, como decía Cari, o sea, no lo que diga un signo no te va a venir a mover tu identidad. Lo que te diga a lo mejor una amiga el día que te agarró enojada, la crítica que te hizo, no te va a venir a mover tu identidad porque tú tienes muy bien en claro quién eres. Y bueno, les comentaba hace rato a las chicas que yo compraba normalmente una revista en mi adolescencia y ahí venía una sección, precisamente esto de los signos y todo. Y mis amigas siempre comentaban, es que sí, yo soy así. Entonces, es lo que les comentaba hace rato, que realmente no es que seamos así, o que adivinen, ¿no? O que eso sí defina quiénes somos. Más bien es una percepción que, pues normal, o sea, todos nos enojamos, ¿no? No es como que seas enojona, no. Todos nos enojamos, ¿no? O sea, y por cosas que no nos gustan, no sé. O sea, hay tantas cosas que definen como el comportamiento humano y precisamente es lo que la sociedad quiere señalarnos, ¿no? En qué nos podemos identificar. Y a mí me gustaría preguntarle, chicas, ¿qué consejo les darían a todas aquellas mujeres que probablemente estén basando su identidad en lo que tienen? Porque a veces, pues, definimos nuestra identidad en, es que, ¿quién eres? Es que soy licenciada en esto, o estoy preparada en esto, soy mamá. O sea, como que encapsulan lo que tienen, pero realmente quiénes somos es nuestra esencia, lo que está muy dentro de nosotros. Una cosa es lo que hacemos y otra lo que somos. Entonces, a mí me gusta mucho porque en la preparatoria siempre que llegas a la clase típica de filosofía te dicen, ¿quién eres? ¿No? Y empiezan todos así como de, ¿quién eres? Soy una niña, ¿no? No, lo que a mí no me gusta es cuando te empiezan a descartar cosas, y tú, no es que soy tal, no te pregunté eso, te pregunté tal cosa. Y tú así como dices, no le entiendo. Soy estudiante de tal. No te pregunté qué estudias, quién eres. Hasta que llegas, soy ser humano. Soy un ser pensante. Y verdaderamente eso es parte de tu identidad, ¿no? Que eres claro. un ser racional. Sí, pero, o sea, bueno, la pregunta es, ¿qué consejo le darían a esas mujeres que, bueno, a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta, pero si tú estás basando quién eres en lo que tienes, yo creo que tienes que hacer un alto en tu vida y pues meditar verdaderamente quién eres, ¿no? Y pues justamente este programa se llama Única, ¿no? Porque nadie somos iguales. O sea, de alguna forma cambia algo, ¿no? Hay personas que sí se parecen físicamente y dices, yo conozco a alguien que se parece a ti, pero eso no es suficiente para no dejar de ser únicas, ¿no? Y nuestra identidad va más allá de lo que hacemos, va más allá de cómo sean nuestros rasgos físicos. Nuestra identidad en la sociedad va más allá. Nosotros que tenemos una fe cimentada en Dios, nuestra identidad va justamente en lo que cómo Dios nos mira. De hecho, hay una parte en Jeremías 5:1 que dice que, le estoy parafraseando, que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde muchísimo antes. Exactamente, y dice que desde ahí te santificó, te apartó. O sea, desde ese momento Dios ya empezó a formarte, Dios ya te conocía, Dios ya sabía quién eras, Dios ya te había apartado que ibas a ser su hija, ¿no? Ya te había dado una
identidad. Exactamente, justo. Dios desde antes ya te había dado una identidad. Antes de ser mamá, antes de ser licenciada, antes de ser estudiante, antes de ser de ser hijo, antes de cualquier cosa, Dios ya había pensado en tu identidad, Dios ya había pensado en ti. Entonces es recordar nuestra esencia y siempre, siempre recordar quiénes somos en Dios, no en qué nos dice un signo, no en qué nos dice nuestra amiga. A lo mejor sí hay cosas que tenemos en común. Sí, porque también claro. si 5 personas te están diciendo, oye, jalas y ya, no, yo no soy así, yo no soy así. Hay atributos buenos, ¿no? Que te dicen, es que es muy carismática, ¿no? Pero siempre estar como recordando en nuestras vidas que somos especiales. Y justamente esta parte dice, te santifiqué, te aparté. No eres de otro mundo, no eres mía, ¿no? Eres de Dios, ¿no? Entonces eso es como importante estar recordando quiénes somos en Dios y que Él ya había pensado desde antes nuestro nombre, nuestro todo, o sea, nuestra vida, todo ya lo había planeado desde antes. Qué bueno que tocaste ahorita el tema del nombre, porque yo me acuerdo que hubo un momento en el que yo estaba en la prepa, que fue cuando tuve mi bautismo del Espíritu Santo y mi bautismo en aguas, y yo me acuerdo que en ese momento estaba súper enamorada de Dios, así como de todo el tiempo para Dios, todo, o sea, ya no quería ir a la escuela por estar en la iglesia, por estar haciendo prédicas, y yo me acuerdo que en ese momento hubo un instante en el que algo en mi cerebro hizo clic y dijo, ¿quién soy? O sea, me apasiona esto, pero ¿quién soy en realidad? ¿Cuál es mi propósito? Y yo me acuerdo que una noche, de esas veces que te levantabas en la madrugada para orar, para buscar acerca de Dios, me acuerdo que algo en mí empezó a hacer la duda de, ¿por qué tengo este nombre? ¿Para qué fui creada? Y yo me acuerdo que en esa noche me la pasé orando, me la pasé danzando. Yo creo que desperté a mis vecinos de tan alto que tenía la música. Y algo que me sorprendió muchísimo fue que Dios en verdad me contestó y me dice, porque para eso mi nombre, Miriam, completamente significa elegida con amargura. Entonces yo estaba así como de, es que ¿por qué este nombre? Ajá. Y yo me acuerdo, sí, así como Diosito, ¿por qué? Y yo me acuerdo que en ese momento, en ese instante de oración, de intimidad con Dios, oí su voz que me decía, es que ¿por qué te aferras a lo que los demás dicen de ti y no escuchas lo que yo digo de ti? Aquel significado que es tu nombre para mí. Y yo me acuerdo que él me decía, yo quisiera cambiarte ese nombre no por darte a ti un gusto en nombre, sino para que entiendas el valor que tienes para mí, porque para mí no significas elegida con amargura, para mí significas la mujer que yo elegí, la persona que yo elegí. Y yo estaba así de, ¿pero elegir para qué o qué? Y decía, es que a eso quería llegar. Elegir de que seas una mujer de cambio, una mujer de impacto, una mujer que no se conforme a la situación del momento. Y cuando Dios me empezó a mostrar todo eso, yo entendí, dije, y yo que pensaba que no tenía un valor, yo que pensaba que había sido desechada. Y cuando Dios te va dando esa respuesta que buscas tan adelante y tan desesperadamente, y permites que verdaderamente Dios te responda, vas entendiendo por qué estás aquí, cuál es tu propósito. Y ya no es así como de, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? Y empiezas a decir, Él dijo de mí, y eso lo tomo yo, porque es lo que voy a vivir de ahora en adelante. Claro. De hecho, pues nosotros cuando tomamos la identidad de ser hijos de Dios, pues adquirimos un valor especial, ¿no? Y justamente también dentro de nuestra identidad tenemos que saber que somos valiosas y que somos especiales, pues para Dios, ¿no? De que somos amadas, de que somos escogidas, que somos apartadas y eso yo creo que en estos tiempos es difícil, ¿no? Porque justamente buscamos nuestra identidad en redes sociales, buscamos nuestra identidad en otras cosas la aprobación de las personas. Completamente, ese es un tema que también entra ahí, ¿no? Y nos cuesta, porque a veces es como, ay, es que ¿qué van a decir los demás? Y es difícil. Pero bueno, ahorita que decía Miriam, que yo creo que estabas basando o querías basar tu identidad en un significado de un nombre que no te gustaba. No, que tenía el significado que nos acabas de compartir, ¿no? Y yo creo que mi consejo sería, bueno, primero,
yo creo que cuando quieres basar tu identidad en cosas pasajeras, en cosas sin importancia, siempre va a haber un vacío, por así decirlo. Porque, por ejemplo, cuando basas tu identidad en una carrera y un día dejas de dedicarte a eso, por cualquier circunstancia, te empiezas a dedicar profesionalmente en otra cosa, entonces te vas a dar un tope en la pared y te vas a dar cuenta que tu identidad se acabó porque ya no te dedicas a lo que tú estudiaste y tanto te enorgullecía. Cuando basas tu identidad en ser mamá y de un día tus hijos se van porque tienen que hacer su vida, te vas a dar un tope en la pared y vas a darte cuenta que ya no eres mamá. Porque esas cosas se terminan, porque las circunstancias van a cambiar todo el tiempo. Sí. Como en tu caso, a lo mejor, pues tú no eras lo que significaba tu nombre. Y de cierta manera, pues estaba causando un problema en ti, porque no obtenías como una respuesta hasta todo lo que ya nos contaste que oraste. Perdón que te interrumpa. No, y yo me acuerdo que en esa ocasión fue el clic porque hubo una prédica que decía, el predicador decía, tu nombre habla de tu identidad, tu nombre habla de quién eres. Y yo me quedé así como de, por eso fue mi momento. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que cuando tú basas tu identidad en cosas terrenales, en cosas sin importancia, siempre va a haber un hueco que nunca vas a poder llenar. Y si lo llenas con otra cosa terrenal, va a seguir ese hueco y vas a crecer y va a pasar el tiempo y tú no vas a saber ni quién eres. Bueno, entonces mi consejo sería que basáramos nuestra identidad verdaderamente. Yo sé que es difícil, como decías, es muy fácil que nuestra atención se desvía a cosas que no tienen importancia, pero mi consejo sería así que intentáramos, y que nos nutriéramos de la palabra para que tuviéramos una identidad cimentada, porque si empezamos a querer construir nuestra identidad con cosas sin importancia, el día que esa cosa se termine, el día que la circunstancia cambie, nos vamos a dar un golpe en la pared, vamos a tener un choque de que no vamos a saber cuál es nuestro propósito aquí, quiénes somos. Y la verdad es que yo creo que es muy triste llegar, no sé, que estés, a lo mejor, se me ocurre, ¿no? 30 años y que andes por la vida sin saber quién eres porque la circunstancia en la que tú estabas edificando tu identidad cambió. Se me hace muy sorprendente en vez de que desde ahorita empieces a construir tu identidad con la palabra, para que en vez de que un día llegue un momento de confusión, al contrario, llegue más nutrición, por así decirlo, o sea, puedas seguir creciendo tú como persona, pero en un camino correcto. Ese yo creo que sería. Sí, de hecho, por ejemplo, así con varios amigos que platico o así, de pronto, ¿cómo estás? Estoy en crisis existencial, ¿no? Y ahorita es como para definir cuando estamos con nuestras emociones por los suelos y cuando no entendemos como hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Entonces, nuestra invitación a ti, para ti, mujer única, es que a través de la palabra tú busques el consejo de Dios para tu vida. De verdad que la palabra te retroalimenta en tu identidad, porque mencionábamos, ¿no? Puedes comprar revistas, puedes estar mirando contenido en redes sociales, puedes ver programas que hablen de mujer, de todo esto, pero al final del día estas cosas son pasajeras, puesto que la palabra de Dios no vuelve vacía para nosotras y la palabra es la que afirma por completo lo que somos. Y bueno, pues para terminar este episodio me gustaría preguntarles a cada una de ustedes en qué, una crisis que hayan tenido en su identidad. Que, quiero comenzar yo, ¿no? Cuando yo era adolescente, pues sí, precisamente por no saber bien mi identidad. O sea, yo lo sabía que era hija de Dios, yo sabía que yo tenía que tener no me podía permitir ciertas cosas. Pero cuando comienzo a tener amistades y todo esto, influyen más que mi opinión y que mi fe en Dios. Entonces me doy ciertos descalabros por ahí y después me siento sola, después me siento abandonada, y entonces es cuando ahí entra Dios. Por eso le decía a Cari hace rato, por dos, la identidad es mi tema favorito, porque de verdad recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y digo, no son cosas a lo mejor para otros tan graves, pero
de pronto en mi adolescencia yo me sentía sola, me sentía, pues sí, o sea, abandonada, sobre todo cuando tenía a mis papás, tenía a mis hermanos, pero yo creo que ese fue un tiempo muy bueno porque fue un tiempo en el cual Dios afirmó mucho mi identidad y me hizo saber que no podía basar mi identidad en lo que mis amigas me dijeran o pidieran de mí, ¿no? Y yo les mencionaba que si no tenías una blusita de tal color no podías pertenecer al club o así. Entonces como que va definiendo, si tú eres así, pues si eres del grupito, y si no, no. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque mi identidad la siento ahora muchísimo más fuerte, pero todo esto se debe gracias a la palabra de Él, a la constancia de la lectura de Él, y de verdad que cuando viene el desánimo o esta parte que les decía, la crisis existencial, voy a Dios, voy a su presencia y encuentro un fortalecimiento. Pero ahora me gustaría que ustedes nos contaran una experiencia que hayan tenido en donde sintieron afirmada su fe o una crisis que hayan tenido en su identidad. Igual me pasó en la adolescencia. Es que yo creo que es la etapa en la que más estás en busca de, ¿no? Sí. Y me acuerdo que yo estaba súper preocupada por encajar en un grupo, por pertenecer a la sociedad, por ser como ellos, ¿no? O sea, por si se empezaba a poner de moda usar que el flequito aquí, yo también lo usaba, ¿no? El mostacho, o incluso hasta cosas más fuertes, como cortarse. Me acuerdo que estaba de moda también. Todo eso, sí, ¿no? Tocó. Cosas así como muy, muy fuertes, ¿no? Sí. Y era mi necesidad de buscar, de encajar, de sentirme parte de decir, no, pues yo pertenezco aquí porque yo me identifico con ellos, porque yo soy así, que de verdad te das cuenta, ya ahorita que lo veo, que dices, no, o sea, no es correcto, porque yo estaba fundamentando mi identidad en un grupo, en encajar en la sociedad, o en este caso en las personas, en el grupo de amigos, ¿no? Pero justo cuando ya vas entendiendo, y agradezco tanto a Miriam que nos dio este tema y nos recalcó muchísimo, que dices, ok, yo no soy parte, yo no vine al mundo a encajar a la sociedad, yo no vine al mundo a ser parte de ellos, no, yo vine aquí a identificarme como lo que soy hija de Dios, ¿no? Y desde ahí empecé a tomar como esa parte de que soy amada, y sobre todo el ser hija, porque pues yo no tuve como tal una figura paterna en mi casa, y el que Dios me tomara como su hija es algo súper importante en mi vida, y es algo que me marca muchísimo. Claro. Y que me ayuda a identificarme y a decir, claro, yo tengo estas cualidades porque Dios me hizo así y porque Dios me las dio. Así es. Sí, no, es que la adolescencia fue dura, ¿no? Para todos. Además andamos en... Sí, no, qué horror, yo también. Yo también en la adolescencia, que iba en la secundaria, igual que comentabas, hubo un tiempo en el que me sentía muy sola, a pesar de que igual estaba mi mamá, pero como que sientes que tu mamá no te entiende. Ay, sí. Que nadie entiende los problemas que tú estás pasando. Que tu mamá es tu mayor enemiga, pero ¿no? Es que mi mamá no quiere que yo sea feliz. Y me acuerdo mucho que en la secundaria había unas niñas que eran como las populares. Y me empezaron a hablar. Y yo así de, ¿pero por qué no? Y me acuerdo que me empezaron a hablar, y pues sí, yo me sentía como pues volada, ¿no? Porque decía, pues ¿por qué, no? ¿Qué viene de mí? Y pero pues estas chicas se comportaban de una manera que pues ahorita lo veo, y incluso en ese momento no era como... Pues ya sabes, de que se empiezan a subir la falda y cosas así. Y entonces me empecé a juntar con un grupo de personas que, pues en vez de beneficio, me hicieron daño al grado de que... Me acuerdo que ya se me iban a expulsar de la secundaria y así. No creo que... esos grados. Y me acuerdo que un día escuché un comentario de unos chicos. Bueno, o sea, chicos y chicas, ¿no? Un grupo de amigos de estas chicas. Y pues como que ya me veían con ellas, entonces como que empezaron a creer, me empezaron a encasillar en una personalidad.
Y lo que ellos dijeron, no lo voy a decir aquí en el video, pero tampoco es como tan malo. Ajá, exactamente. Pero en ese momento, para mí fue, no, yo no soy eso que, bueno, yo no soy lo que ellos están hablando, ¿no? Y me acuerdo que ya hablé con mi mamá, y o sea, para mí era así la mayor de las tonterías, porque decía, es que yo no soy mala persona. Y mi mamá me explicó eso, me dijo, ahorita vas a conocer a muchas personas, la adolescencia es dura, o sea, empezó a tener conmigo esta plática, y bueno, yo no conocía en ese momento, sí conocía de Dios, mi mamá me hablaba de Dios, pero como que no me lo tomaba tan en serio, ¿no? O sea, no lo hacía de la manera en la que ahorita lo hago, pero sin duda yo, ahorita me doy cuenta de que esa plática me la dio mi mamá, pero que las palabras las puso Dios en mi mamá, en el corazón de mi mamá, y yo entendí que no, o sea, que sí podía tener amigos, muchísimos amigos, y todos iban a ser diferentes, pero en ellos no estaba mi identidad ni mi personalidad. O sea, yo tenía que ser de la manera y con los valores que a mí me habían inculcado. Entonces yo creo que eso es como, o sea, igual es una tontería, pero en ese momento para mí era así el mayor de mis problemas. Sí, porque te afecta. Exactamente. Entonces yo creo que ese es un problemilla que tuve por ahí. Y aparte es como en lugar de nosotros que nos contagiemos por esa necesidad de encajar, sino al contrario, ¿no? Que las personas vean en nosotros, yo quiero ser como ella, ¿no? Yo quiero, a mí me inspira esta persona. Sí. Ay, Iris, el momento, justamente. Uy, yo tengo tantas cosas que contar, pero voy a contar una. Hoy solamente una. Bueno, digamos que mi primer problema existencial fue como a los 9 años en adelante, que fue creo que el problema más fuerte que yo tuve. Ay, como 3 años pasaron de eso, o sea, de 9 a 3 años fue mi proceso en que la verdad yo sí pasé por la etapa de las cortadas, de llamar la atención, y hubo un momento en el que yo sí me intenté suicidar por la desesperación que tenía de, quizás no de entrar en un grupo social, más bien de conseguir respuestas de parte de mis papás. Y bueno, el ambiente familiar no era tan bueno en ese entonces, había muchas cuestiones problemáticas, entonces pues a mí me afectaba todo eso. Era la única niña en casa, era la más chiquita, entonces pues veía todo. Era la consen y veía todo, entonces como que bien dicen, ¿no? Los niños se enteran de todo. Entonces para mí fue como que la época más pesada, más problemática. O sea, yo estaba así, ya tenía yo la idea así como de, no sirvo en este mundo, debería morirme. O sea, ya estaba así súper clavada con esa idea, y de ahí no me sacaban. Yo me acuerdo que yo me pasaba los días enteros en mi cuarto, no comía, me la pasaba durmiendo, lloraba en las noches y me volvía a dormir, y o sea, era horrible para mí. Y yo me acuerdo que en ese entonces, buscando un poco acerca de Dios, buscando una respuesta de Dios, porque yo decía, Dios, o sea, esto ya es demasiado para mí, yo ya no lo puedo soportar. Si en verdad es que te importo, si en verdad es que hay una respuesta para mí, muéstramela de una manera que yo entienda que es tu respuesta. Algo sobrenatural, algo que yo diga, esto es imposible. Y exactamente Dios respondió. Y desde ahí fue cuando me di cuenta de que Dios en verdad tenía un plan para mí, que tenía una identidad, que tenía un propósito para mí. Claro. Y que era más otra cosa el engaño de Satanás, ¿no? Por decir, no sirves para nada, ¿no? Entonces cuando Dios me responde y me dice, tú tienes un propósito, tú tienes una identidad, yo quiero que estés funcionando en esta parte, yo me quedé así como de, wow, o sea, cuál increíble puede ser la palabra de Dios, que hay un instante en tu vida que te da respuesta para todo. Y también algo que a mí me sorprende mucho es que a veces tú puedes leer una parte en la Biblia y al principio le das un significado, y conforme van pasando los meses, los días, los años, entiendes otra cosa, y parte de esa es
la identidad de mi vida, de que yo me acuerdo que Dios me dio una cita bíblica y poco a poco fui entendiéndola con el pasar de los años y fue entendiendo mi madurez y fue entendiendo mi crecimiento y fue entendiendo mi funcionalidad, fue entendiendo que no tan solo debo ir a la iglesia, sino que debo funcionar ahí, fue entendiendo que no tan solo dependo de mí misma, sino que dependo de Dios, que es mi creador, fue entendiendo que hay personas que me ven y que debo cuidar mi testimonio. Entonces, cuando Dios me da respuesta en ese aspecto, yo soy así como de, Dios, gracias, porque necesitaba esto, y tú como papá, tú como Dios que lo entiendes todo, que me creaste, que me das una respuesta clara, lógica de lo que yo necesitaba para salir de esta cuestión y buscarte y aprender a defender mis valores, mis principios, entender que ya no me voy a mover por X o Y situación emocional o persona. Entonces, desde ese momento, Dios me fue dando respuestas a través de la Biblia, a través de su palabra, incluso en cuestiones oíbles. Y yo decía, Dios, gracias, porque tienes un cuidado hacia mi persona, porque tienes un celo, porque yo sé exclusivamente tuya, porque sé esa novia sin mancha y sin arruga que tú esperas que yo sea. Así es, creo que algo que mencionabas y que todas compartimos es precisamente esta parte en la que venimos a Dios y lo primero que Él comienza a cambiar en nuestra vida es nuestra identidad y precisamente comienza a eliminar toda aquella idea o paradigma que tenemos acerca de nuestra persona, de cómo somos. Dios lo comienza a transformar porque Él anhela pues que todas seamos hechas a su imagen y semejanza y que realmente muchas cosas o complejos que se han ido desarrollando durante nuestro desarrollo realmente mueran, porque Él tiene un plan mayor para nuestra vida. Y quiero terminar con esta frase para todas las que nos están viendo. Gracias, chicas, por abrir su corazón. Y bueno, pues recuerda que seguimos teniendo nuestras transmisiones para todas las mujeres y quiero terminar con esta frase que dice: cuando tu identidad de hija de Dios es firme, sabes quién eres, lo que tienes y a lo que has sido llamada a alcanzar. Así que queremos dejarte con esta frase, mujer única. Gracias por ver esta transmisión. Recuerda que no hay mayor privilegio que ser hijas de Dios. Y bueno, pues Dios te bendiga, cuídate y que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.